Buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, hola. Sí, se escucha, ingeniero. Ah, ya, perfecto. Bien. Vamos a continuar entonces. Ya vimos algunos de los principales algoritmos de búsqueda. Vectores, ahorita vamos a ir avanzando con la clase matriz. Vamos a describir también los principales o más típicos algoritmos. Y después, la próxima semana, vamos a ir haciendo ya problemas un poco más complejos sobre ambas estructuras, tanto con vectores como matrices, ¿no? Con preparación al examen, ¿ya? Bien, a ver. Continuamos. Entonces ahora la idea es que vamos a trabajar con unas estructuras ya en dos dimensiones, las matrices, por supuesto, las matrices vienen organizadas en filas y columnas. Dependiendo de qué le llamen filas y qué le llamen columnas, la forma más típica es que a esto le llaman filas y a esto le llaman columnas. Pero eso es relativo en realidad, ¿no? Dependiendo de normalmente entonces cuando se nombra una matriz y se hace referencia a un elemento de una matriz, siempre por defecto se la define la fila y luego la columna. Pero eso es relativo porque hay muchas implementaciones en lenguaje donde la definición es primero es columna y luego es fila. ¿Ya? Entonces no es una regla en los entornos de programación que primero sea fila y luego sea columna. Es relativo simplemente, pero bueno, al final es lo mismo, ¿no? Es solo el sentido con cómo se ven las cosas. Entonces lo más típico es que a cada uno de estos arreglos se le llama filas y a esto se le llama columna. Entonces vamos a crear una clase que nos permita manejar este tipo de estructuras, que ya son un poco más complejas, ¿no? Pero no, siguen siendo, por supuesto, arreglos y la manera de trabajar es similar a los vectores, solo que en vez de una dimensión tiene dos dimensiones, ¿no? Entonces vamos a comenzar por, como en toda la definición de la clase. En la parte privada, y vamos a definir la parte pública. En la parte privada, ¿qué es lo que definimos? Normalmente, señores, ¿qué definimos? ¿Qué definimos? Los atributos, atributos, Atributos. Entonces hoy hay que definir qué atributos tiene la matriz, ¿no? Normalmente vamos a tener dos atributos para determinar la dimensión. En vectores teníamos lo que le llamamos la dimensión. La dimensión era la cantidad de elementos que tenía el vector. O en la cadena le llamaban longitud, que era la cantidad de caracteres que tenía la cadena, ¿no? En el caso del vector, obvio, tiene dos dimensiones, ¿no? Número de filas es cuántas filas tiene la matriz, cuántas tiene, digamos, y lo mismo para columnas. Entonces, son dos atributos que definen la dimensión de la matriz. En ambos casos, digamos, es un número entero esto. ¿Ya? Y luego vienen lo que en matrices se llama celdas, donde celdas es el arreglo, ya donde se almacenan los valores. En este caso, digamos, no, obvio, el arreglo ya es en dos dimensiones, tiene una cantidad de filas y va a tener una cantidad de columnas. Esto, por si acaso, no es las que tiene, es lo máximo que puede tener, ¿no? No es lo mismo.
Si la matriz es de 4x4, no significa que lo máximo es 4x4, sino que 4x4 es la dimensión actual de la matriz. Y máximo fila y máximo columna es lo máximo, no sé, 1000 por 1000. Yo defino que mi arreglo, el más grande que puedo tener es de 1000 por 1000, ¿no? Pero no significa que la matriz es de 1000 por 1000. Significa que es lo máximo que podría tener en ese caso. ¿Se entiende la idea? Entonces la dimensión la definen estas dos propiedades. Esto acá no es la dimensión de la matriz, es el tamaño máximo que pueden tomar estos valores. ¿Se entiende? Señores. Ingeniero. Ya, entonces esas serían las propiedades. Un número de fila, un número de columnas, digamos, ¿no? Y luego en la parte pública, ¿qué es lo que hacíamos? Definíamos los métodos. Y ahí vamos a ir viendo los métodos que puede tener la clase matriz. Obvio, comenzamos con dos funciones básicas. Que le voy a llamar filas, que es un método que me vuelve cuántas filas tiene la matriz. Obvio, va a devolver un Word. Otra función que me devuelve cuántas columnas tiene la matriz. Vamos a definir un procedimiento que me permite cambiar la dimensión a la matriz. Hoy le voy a enviar cuántas filas quiero que tenga y cuántas columnas quiero que tenga. Y voy a cambiar el tamaño de la matriz. Por ese que está enviando el usuario. Luego tenemos una función, por ejemplo, que me devuelve un elemento de la matriz, el valor en una celda de la matriz. Obvio, este método necesito enviarle qué fila y qué columna. Y lo que va a hacer el método es devolverme el elemento en esa fila y en esa columna. Y su opuesto, digamos, ¿no? Que es colocar un valor o cambiar el valor de una celda. Tengo que enviarle la fila y la columna. Y el valor que quiero que coloque ahí, digamos, ¿no? Lo que vamos a hacer es, por supuesto, colocar o cambiar el valor en esa fila y en esa columna. Entonces, esos son los métodos más básicos de una matriz, digamos, ¿no? Y luego hay que entender otro aspecto acá, digamos, es que, por ejemplo, no puedo yo en una matriz aumentar un elemento, aumentar solo una celda, o eliminar una celda, o insertar una celda. ¿Bien? ¿Por qué? Porque por supuesto, digamos, no, no puedo tener una matriz, yo no podría adicionar una celda porque no podría tener una matriz así, ¿no? O no puedo eliminar una celda y que la matriz tenga un hueco ahí en medio, ¿no? O no puedo insertar. Entonces, a nivel de celdas, lo más que puedo hacer es obtener el valor de una celda o cambiar el valor de una celda, nada más. Lo que sí puedo hacer, digamos, ¿no? Y es a nivel de filas y columnas. Puedo, por ejemplo, no puedo adicionar una celda o un elemento, pero sí puedo adicionar una columna, aumentar una columna más, o puedo aumentar una fila más, ¿no? O puedo eliminar una columna, o puedo eliminar una fila, o puedo insertar una columna, o puedo insertar una fila. Entonces, a ese nivel sí, digamos, puedo hacer, ¿no? Pero no a nivel de celda, sino a nivel de filas o columnas. Entonces, ahí podemos tener un procedimiento para adicionar una fila, otro método para adicionar una columna, un método para eliminar una fila,
Obvio, tengo que decirle qué fila es la que quiero eliminar. ¿Ya? O también eliminar una columna. Y finalmente puedo insertar una fila. Igual tengo que decirle en qué lugar, en qué posición quiero insertar la fila. O si quiero insertar una columna. ¿Ya? Y esos serían todos los métodos más básicos que tiene la clase matriz. Obvio, todos esos métodos deberían poderlo, por supuesto, hacer, porque son muy básicos, muy sencillos, digamos. De hecho, muchos de ellos ya lo hicimos de alguna manera, digamos, ¿no? En el vector hicimos métodos para adicionar un elemento, para eliminar un elemento, para insertar un elemento. Es muy similar, excepto que ahora obvio es toda una fila o toda una columna, ¿no? Pero en general, entonces, a ver, vamos implementando estos métodos, por lo menos hasta adicionar columna, toda esta parte de acá, digamos, no deberías poderlo hacer muy rápidamente, no son nada complejo, ¿no? A ver, le voy a dar un par de minutos para que comiencen a intentar ir viendo cómo se implementaría en esto y luego lo vamos a ir haciendo conmigo. Ya, a ver, vamos.
Ya a ver, vamos. Vamos a ver, se supone que esa función ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Señores, ¿qué hacemos? El resultado, ingeniero, es igual al número de filas. ¿Igual a qué? Al número de filas. Eso. Obvio lo mismo para columnas, ¿no? Lo único que tiene que hacer es un result de la propiedad, en este caso número de columnas, valor. No hay mucho problema. Vamos a hacer el procedimiento de redimensionar. Ya, entonces, ¿qué hacemos entonces acá? ¿Qué hacemos? Número de filas igual a NF. Ya, entonces cambiamos el valor, número de filas, las propiedades, le cambiamos su valor por el parámetro que recibe, ¿no? Y lo mismo para número de columna. Igual al parámetro que recibimos, simplemente es cambiar el valor del parámetro. El valor de la propiedad, perdón, con el parámetro que recibimos. Eso sería redimensionar. Luego, obtener valor, digamos, ¿no? Función. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? Necesito una condición para que la F y la C no se salgan de los valores. En realidad tenemos que devolver el valor de la celda, pero primero hay que verificar que la condición, digamos, ¿no?, sea válida, que la fila y la columna que me enviaron sea correcta. Por ejemplo, si tengo una matriz de 4x4, no me pueden decir, devolverme la fila 6, columna 10, digamos. No existe. Entonces, le voy a poder devolver algo siempre y cuando exista esa fila y esa columna que me están pasando como parámetro. Hay que verificar que eso se cumple. En este caso, F tiene que ser mayor que 0 y Menor o igual al número de filas. ya, eso para F. Y lo mismo tengo que verificar para columnas, ¿no? En este caso lo mismo, C tiene que ser mayor que 0 y C menor o igual que el número de columnas.
Entonces, si se cumple con esa condición, ¿qué tengo que hacer? Le devuelvo el elemento, lo que hay adentro de la celda. Devolvemos, ¿qué cosa? Celda sub FC. Celda sub F, C. Elementos. Y por supuesto, si no, digamos, si no se cumple con esa condición, debería generar una excepción. Ya, y fin de la función, ¿no? Entonces, bien, ahora vamos a seguir. Eso sería para devolver un elemento. Ahora, para cambiar un elemento, digamos, ¿no? En este caso tenemos la función, el procedimiento, perdón. Entonces, ¿qué hacemos acá? Obvio, la misma pregunta tenemos que hacer por si acaso, porque igual estamos recibiendo un F y un C. Y si se cumple con la pregunta, con la condición que hacemos, ¿qué tenemos que hacer? Si se cumple celda sub F, C es igual a B, a lo que estamos introduciendo. La C en el arreglo, la posición F, C, colocamos el valor que nos están pasando como parámetro. Y obvio, si no cumple con la condición, generamos una excepción, ¿no? ¿Ya? Entonces sería igual que en el otro, hay que hacer la verificación de las condiciones. Si se cumple, cambio el valor, seteo en esa fila y en esa columna, en la matriz, el valor, y si no, genera una excepción. Bien. Adicionar una fila o adicionar una columna es, a ver, hagamos una, procedura de matriz. ¿Qué tendría que hacer ahí? Aumentar el número de filas. Ya, en este caso lo que tengo que hacer es simplemente aumentar el número de filas o el número de columnas. En este caso vamos a incrementar el número de filas para decir, bueno, si me dicen que adiciona una fila más, si la matriz tenía 4, le pongo que ahora tiene 5. Lo mismo tendría que hacer, por supuesto, para adicionar columnas, simplemente incrementar el número de columnas, ¿no? ¿Ya? Bien, ya cuando se trata de eliminar una fila o de insertar una fila o una columna, ya es un poquito más complejo el tema, ¿no? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta? Señores. El procedimiento de eliminar filas sería decrementarlo, ¿verdad, ingeniero? Perdón, de nuevo. El procedimiento de eliminar filas sería decrementarlo, ¿verdad, ingeniero? Sí, sí, al eliminar una fila lo decrementas, pero obvio, no es solamente eso, digamos, ¿no? Porque ya no es lo mismo, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, digo, tengo una matriz, ahorita acá, digo, bueno, quiero aumentar una fila, no hay problema, aumento una fila o aumento una columna, pero cuando yo quiero decir eliminar, al eliminar una fila, vamos a eliminarla, pero además, digamos, no tengo que desplazar las otras filas para que quede
bien, digamos, ¿no? Porque no es solamente decrementarlo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Voy a agarrar una matriz más pequeña de 3×3 para que se note. Si yo tengo esa matriz, le voy a poner valores para que se vea, ¿no? Por ejemplo, tengo esa matriz y obvio, si yo ahorita es de 3×3, si yo le digo eliminar esta fila, está bien. Si yo solamente incrementara el número de filas, entonces no estoy eliminando esa fila, estoy eliminando la última en realidad. Digamos. Le digo 3×3, ahora ya no tenés 3 filas, sino 2. En realidad la que desaparece es esta última, y la que yo quería eliminar es esta. ¿Entiendes? Entonces, eliminar una fila, digamos, ¿no? ¿Qué significa? Irse a esa fila, pararse ahí, y comenzar a subir las otras filas para que borren la fila que quiero. Por ejemplo, entonces, estando aquí, comienzo a traer los valores. No los puedo traer de golpe, así que tengo que traerlo uno por uno. Traigo este arriba, traigo este arriba y traigo este arriba. ¿Sí? Entonces recorro todas las columnas y voy pasándolo uno por uno los valores. Luego, por supuesto, si hubiera más, tendría que bajarme, pero como ya no hay más, ahora sí ya decremento el número de filas, ¿no? Entonces elimino esta fila. Entonces ya me va a quedar bien la matriz. Eliminé esa fila. Pero la nueva matriz va a quedar así. ¿Se comprende o no? Ah, sí, ya lo entendí, ingeniero, gracias. Ya es la misma lógica que utilizamos en vectores, ¿se acuerdan? Que cuando teníamos un vector, y yo quería eliminar un elemento del vector, si yo quería, por ejemplo, eliminar este elemento, ¿qué tendría que hacer? Agarrar este valor, subirlo acá, luego este acá, luego este acá, y finalmente eliminar esta última. Nada más que ahora es lo mismo, es la misma lógica, solo que ahora no es solo un elemento el que tengo que pasar. Como es una fila, tengo que pasar toditos los elementos de esa fila. O si es una columna, todos los elementos de esa columna. ¿Sí? El insertar es el sentido opuesto. Si yo tengo una matriz voy a ponerle valores ahí para que se noten. Y quiero insertar una nueva fila, obvio, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la cantidad de filas. Pero como yo lo quiero insertar, por ejemplo, acá, entonces, ¿qué tengo que hacer? En esta nueva fila que acabo de insertar es ponerme aquí y comenzar a traerlo de arriba. Esta fila, esta la tengo que traer que sea la última. Luego me subo a la siguiente y traigo todos estos acá. Traigo los dos acá y borra los tres. ¿Ves? Y ahora sí, ya me queda libre esta para que yo coloque los valores que quiera ahí, porque es la nueva que acabo de insertar. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Otra vez es la misma lógica del método del vector, solo que ahora no es un solo elemento, sino es toda una fila o toda una columna. Pero lógicamente es el mismo algoritmo. A ver, intenten hacer entonces eliminar fila. Obvio, se hacen eliminar fila, hacer eliminar columnas es lo mismo, solo que se cambia filas por columna. Y lo mismo, insertar una fila es lo mismo, insertar una columna, solo que hay que cambiar lo que dice fila por columna, nada más. A ver, intentemos un par de minutos, a ver, traten de hacer.
¿Ya? ¿Cómo fue? A ver, veamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Creamos un for Ya, vamos a hacer un for que comienza en... el número de columnas, o sea, la C. No, no. ¿Cómo que no? En uno. Obvio, tengo que desplazar n filas. Desplazo la primera fila, pero para desplazar una fila, obvio, voy a tener que recorrer todas las columnas. Pero Ah, perdón, el que manda es ingeniero. la fila, ¿no? Sí, sí, llama. Vi el procedimiento, estamos haciendo eliminar fila con un parámetro de entrada. En realidad comienzo en filas, en F, porque esa es la fila que voy a eliminar, y voy hasta... Hasta 1. No, no, esto no es adivinanza, pues, no es ciencia Número de oculta. fila -1. Eso. Número de filas -1, ¿eh? Entonces, este va a seleccionar la fila que... comienza en la fila que voy a eliminar. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy en la fila que voy a eliminar? Traer la fila de abajo. ¿Eh? Pero para traer la fila de abajo, no la puedo traer toda la fila completa. Entonces, para eso necesito que recorrer las columnas para ir una por una, pasándolo, ¿no? Entonces, J, ¿en qué va a comenzar? En 1. Va a ir en 1 hasta Hasta el número de columnas. hasta el número de columnas, ¿no? Entonces aquí ya voy a decir celdas que celda su qué IJ. y J. ¿Qué debo colocar en la celda IJ? I más 1, J. Ya, I más 1, J. Voy a traer la que está abajo, la voy a para eliminar la que quiero. Luego me bajo a la siguiente y hago lo mismo. Entonces, una vez ya desplacé todas las filas hacia arriba, digamos, ¿no? ¿Cuál es el último paso? Incrementar el número de filas. Sí, vamos a decrementar el número de filas. Estoy eliminando una fila. ¿Sí? ¿Se entendió la lógica, señores? Hola, hola. Sí, sí, ingeniero, sí se Sí, entendió. ingeniero, sí. Ya, eliminar una columna es el mismo algoritmo. Donde dice fila le ponen columna y donde dice columna le ponen fila y está resuelto. Ya, pero bueno, entiéndanlo porque en algún momento van a tener que hacer cosas más complejas. Y si no lo entienden bien, no se ubican espacialmente en la matriz, entonces va a ser difícil después hacer algoritmos más complejos. Así que hagan estos ejercicios. Insertar una fila es similar, solo que primero incremento el número de filas y luego desplazo los elementos, ¿no? Ya, entonces intenten terminar todos esos otros métodos, esos 3 que faltan ahí, digamos, ¿no? Son similares al que, por supuesto, acabamos de hacer, pero para que practiquen, ya se viene el examen que viene es más complejo que el examen que ya dimos, y ya vieron cómo resultó el tema, entonces si no están practicando, va a ser otra masacre el tema, ¿ya? Entonces comiencen a practicar, ya se viene el otro examen. Obvio, ya les dije también que trabajen en su proyecto, que me pregunten si tienen alguna duda, mostrarme algo, preguntarme cómo hago algo. Entonces, ya algunos por ahí esporádicamente me han preguntado alguna cosa, pero no veo que el conjunto de todos esté
preguntando porque ya se viene también la presentación del proyecto. Así que no se distraigan, comiencen a practicar. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna duda? El lunes vamos a seguir haciendo los ejercicios básicos de matrices para después comenzar y hacer ejercicios un poco más complejos, tanto de vectores como de matrices. Tipo examen. ¿Preguntas? Ingeniero, va a entrar el examen matrices y vectores, ¿verdad? Sí, sí, es de vectores y matrices. Sí. Ah, ya. Nada más. ¿Listo? Ingeniero. ¿Qué más, señores? Ingeniero, en Delphi funciona como hizo el arreglo, primero las filas y luego las columnas. Sí, sí, es primero la fila y luego las columnas. Así es en Delphi. Hay otros lenguajes donde a veces es primero la columna y luego la fila. Pero en Delphi lo que pasa es que hay algunos componentes como los string grid que vamos a utilizar para la representación gráfica. Por ejemplo, esos componentes vienen al revés. Primero columna y luego fila. Pero los arreglos en el lenguaje sí, pero hay componentes gráficos que lo tienen primero columna y luego fila. ¿Se entiende? Sí, que Pero entenderán que eso es relativo, ¿no? Relativo a qué yo entiendo por fila, porque en realidad yo puedo hacer esta aclaración y para mí entender que el primero es columna y listo, ¿no? Es solo conceptual, en realidad no hay ninguna diferencia, es solo conceptual, porque lo que yo le llamo fila le puedo llamar columna y el lenguaje no sabe, simplemente me dice este de 2 dimensiones, ¿qué quieres llamar a una y qué quieres llamar a la otra? Ponerle el nombre que te dé la gana, más o menos. Ya. Yo estaba haciendo mi proyecto y creo que más adelante va a ayudar en eso, ¿no? Sí, sí, pero en función de que me muestren, me pidan, mire, no puedo hacer esto, ¿cómo hago esto? ¿Se entiende, no? Vamos Sí. a tener por ahí otra clase también para eso, porque yo estoy esperando que ustedes hagan y comiencen a preguntarme, ¿no? Mire, intenté hacer esto, ¿cómo hago esto? O mire, hice esto, me sale así, ¿por qué me sale así? Estamos, pero tienen que mostrar que están haciendo algo. No, las cosas no van a ocurrir porque se sientan y un día amanecen y va a aparecer un programa escrito, no. Mientras ustedes no comiencen a escribirlo, no va a comenzar, ¿no? No sean el típico boliviano que cree que va a comenzar cuando lo entienda todo. Nadie comenzaría nada, estuviéramos todavía tirándonos las piedras en las cavernas y la gente esperara que es el clásico del boliviano, ¿no? Necesito. ¿Por qué no haces? Porque no sé, dice. Está esperando saberlo todo para recién comenzar a hacer. Y no se da cuenta que para poder aprender a hacerlo, tiene que comenzar a hacerlo. Entonces, entra en una idea del huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién es primero? ¿No? ¿Estamos? Y obvio, nunca sale ese ciclo, porque dice, mira, no hago nada porque primero quiero aprender, pero para aprender tienes que comenzar a hacer. Entonces, no funciona la cosa, ¿ya? Entonces, mientras no comiences a hacer, no va a pasar nada. Así que ponte a hacerme, ¿no? Entonces comienza a intentar hacer algo y comienza a preguntar y ahí vas a comenzar a aprender. Si estás esperando saberlo todo para hacerlo, no va a ocurrir nunca. ¿Estamos? Sí, estamos, ingeniero. Mi pregunta era, pues, ¿cómo poner mi lista de imágenes adelante de mi fondo, de mi escenario, ¿no? Ya, a ver, trato de entenderte. Sería... A ver, vamos. ¿A qué te refieres? Trato de entenderte tu lista de imágenes adelante. Ya, a ver, el orden importa. Creo que si es que entiendo es así. Por ejemplo, si yo le digo primero, dibujo una imagen, digamos, un avión, o cualquier burrera, y luego le digo la instrucción de dibujar el avión está primero, y luego más abajo una instrucción de dibujar el fondo, obvio este fondo lo va a tapar al avión. Pero si lo haces al revés, el avión ya no se va a ver, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que lo dibujas le pones encima el fondo, entonces, ¿cuál es? Tienes que ir en orden, ¿no? Primero voy a dibujar el fondo y después voy a dibujar este objeto. Ahora, ¿por qué lo borra este acá? Porque este cubre todo, ¿no? Entonces, si quieres, lo primero que se tiene que dibujar es el fondo
o lo que está al fondo, en el orden, en qué orden va a ir apareciendo, espacialmente cómo está ubicado el objeto, obvio. Si tú tienes un objeto acá y aquí hay una pared, desde el punto de vista del eje Z, que estás mirando el objeto, obvio, primero tiene que aparecer este y después este. Entonces, importa el orden, no sé si a eso te refieres. En algo sí, pero mi fondo es un GIF, así que ¿tiene alguna una librería? Ya, lo que pasa es que no puedes poner un GIF de fondo porque el GIF se está dibujando cada rato, entonces cada vez que el GIF, si pones de fondo todo un GIF, ¿me entiendes? Todo un GIF, como el GIF se está dibujando, entonces va a estar intermitente entre que dibuja el objeto y dibuja el GIF, entonces el GIF se está dibujando, entonces va a desaparecer o se va a ver de vez en cuando, nomás como si fuera un flash, ¿no? ¿Me entiendes, no? Entonces Sí. no puedes poner un GIF de fondo, ¿no? Porque el GIF como componente, una imagen, se está redibujando cada rato y entonces, por supuesto, entre los objetos que pongas aquí, lo va a estar o borrando, digamos, o haciendo que no se vean o que se vean de manera intermitente. ¿Se entiende? Sí, ya ingeniero. Voy a ahorita revisarlo, gracias. ¿Ya? Entonces no puedes poner el GIF, tienes que estar encima, pero mejor si no utilizas GIF, está muy en realidad puedes utilizar un archivo GIF, pero tú hacer el pintado, si utilizas el componente, el problema de los componentes gráficos, esos que arrastras al formulario, es que esos se autodibujan solitos, se mantienen solos, y entonces si no lo sabes manejar, vas a generar una apariencia de parpadeo en tu pantalla todo el tiempo, ¿no? Si encima hay un fondo, y peor si el fondo es GIF, lo matas, ¿no? Entonces, no es una buena idea. Obvio, funciona cuando lo que quieres es el pequeño y el fondo es una imagen normal. ¿Me entiendes, no? Una imagen normal. Ahora entonces, podría... ¿cuál es la lógica? A ver, para que entiendan, porque yo entiendo que lo que quiere... Hay dos maneras de mostrar esa idea del helicóptero, que es como que el fondo se mueve mientras el helicóptero está quieto. ¿Se entiende la idea o no? Sí se entiende. Sí. A ver, hay dos lógicas básicas. No sé si han visto las películas alguna vez. Ponen al bicho aquí en la moto. No soy bueno para dibujar, pero aquí hay una moto, hay un tipo ahí subido en la moto, y ven y parece como si él estuviera manejando una carretera, pero en realidad le está moviendo el fondo nomás. El tipo está quieto en realidad, nunca se movió. Lo que le moviste fue el fondo, ¿me entiendes? Y hay otra donde mueves el objeto, ¿me entiendes? Entonces, para esta lógica, tú tienes que tener, es como que un escenario, hay dos, que puede ser dinámico o puede ser fijo. Tienes es como si tuvieras una imagen larga, así, grande, ya hecha, así, grande. Obvio, cuando ves tu screen solo cubre este pedazo de la imagen. ¿Vamos? Esta es la pantalla del computador, pero tu imagen es más grandota, así nota, larga, que tiene todo el recorrido que va a hacer el helicóptero en la primera etapa. ¿Nos entendemos? Entonces, ¿qué tú haces? Cortas un pedazo de esta imagen y eso es lo que dibuja en el screen. Y luego cuando se va moviendo, vas cortando ya un pedazo, pero ya del mismo tamaño, pero ya en otra posición. De acá. Y conforme se va moviendo, vas dibujando de nuevo, pero ya del mismo tamaño, pero, ¿me entiendes? De otra posición inicial más allá, es simplemente una variable, cómo vas cortando la imagen, y entonces pareciera que cada vez que le vas dibujando ese fondo, el fondo parece que se mueve, como que el helicóptero se mueve en el fondo. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, ya eso lo practiqué también. ¿Ya? Entonces tienes que dividir, esta es tu pantalla, pero la imagen que vas a utilizar de fondo para simular un recorrido, entonces es más grande que esto. Es larga, digamos, ¿no? Y simplemente vas cortando un pedazo de esa imagen. Y ese pedazo que cortas, lo pones acá. Luego mueves las variables para que corte un pedazo del mismo tamaño, pero de más allácito. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, ahora... La instrucción que vas a utilizar para del Canva se llama copyrect.
copiar un área de una imagen. Ya. En realidad ir cambiando las imágenes, la imagen de fondo, pero con pedazos que corresponden a otra área. Otra manera es que tu fondo sea fijo y un algoritmo genere algún patrón. Por ejemplo, en algunos juegos lo que generan son patrones de edificios. Entonces, tú vas generando patrones de edificios. En realidad, el fondo es sólido, pero lo que va generando son montañas o edificios. Entonces, conforme se va moviendo, tú aquí le vas dibujando, digamos, estos objetos aleatoriamente en determinadas posiciones para que parezca que al moverse van apareciendo edificios. Es como que vas dibujándolo desde acá para allá. Pero es un poco más complejo esto, digamos, algorítmicamente hablando. Es más fácil para el nivel en el cual ustedes están, es por supuesto agarrar y tener una imagen larga que corresponde al recorrido. Además que la puedes hacer más bonita, puedes trabajarla mejor y lo que vas haciendo es copiando pedazos y lo vas dibujando. Entonces, conforme se va moviendo, al moverse cambias el valor de la variable y vas simplemente copiando pedacitos y pedacitos más allá, hasta que llega obvio al final donde es el fin de la etapa, ¿no? Y ya pasas a otra imagen en la segunda etapa, ¿no? Ya si llegó hasta acá, venció la primera etapa y ya para la segunda cambias de imagen. Pero bueno, eso de cambiar después es otro tema. Primero intenta lograr ese efecto. ¿Se entiende la idea o no? ¿Ya? La otra es que un algoritmo vaya generando ese efecto, que vayan apareciendo, ¿no? Pero es un poco más complejo, es más fácil el esquema que les planteo ahorita. Traten de hacerlo y van a ver, es más fácil y más sencillo para ustedes, ¿no? O sea que no va a tener obstáculos. No va a tener, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Va a tener obstáculos, pero esos obstáculos los tienes que crear ya dinámicamente. Pero el escenario, que es el más complejo, ya lo tienes bonito y bien formado. Pero sí los obstáculos les puedes ir poniendo ahí, ¿no? Pones un objeto aquí, digamos, ¿no? Y como el helicóptero se mueve para acá, digamos, ¿no? Este obstáculo lo vas moviendo para el otro lado, ¿no? En sentido inverso. Mientras este se mueve para acá, el otro se mueve para allá. Para que luego salga de acá y termine desapareciendo acá. Igual que el helicóptero, este es un objeto que tiene una coordenada, una posición y vas a controlar que no se choque. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. ¿Ya? A ver, vayan haciendo, pues me van mostrando la otra clase antes de que comencemos, pueden mostrarme, ver y les voy a ir ayudando. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Gracias. Sí, está bien, ingeniero. Ya listo, señores, que estén bien, nos vemos entonces.